Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traemos un tema que no solo es fascinante, sino absolutamente necesario en este mundo digital. Estamos hablando de la analítica de datos. ¿Alguna vez han pensado cómo Netflix siempre sabe qué recomendarles o cómo los bancos detectan fraudes a tiempo real? Todo esto ocurre gracias a la analítica de datos. Y sí, aunque suene técnico, lo haremos bastante interesante, práctico y relevante. Así que pónganse cómodos y cómodas porque juntos exploraremos cómo los datos están transformando empresas, sectores y, por supuesto, nuestras vidas diarias. Para entender de qué hablaremos hoy, primero veamos nuestro índice. Está dividido en las siguientes secciones. Resumen, una breve introducción para ponernos en contexto. Introducción a la analítica de datos. ¿Qué es y por qué es esencial? Procesos. Las etapas que convierten a los datos en decisiones útiles. Herramientas y tecnologías. Desde Excel hasta Python. Exploraremos las herramientas que dominan este campo. Desafíos, aspectos éticos y desventajas, porque todo gran poder viene con responsabilidades. Aplicaciones, casos prácticos en Costa Rica y el mundo. Anexos, las tendencias más emocionantes. Recomendaciones, tips para aprovechar la analítica de datos de manera efectiva. ¿Listos para descubrir cómo los datos están moldeando nuestro futuro? Ok, ahora seguiríamos con el resumen del proyecto. ¿Ok? El proyecto de analítica de datos tiene como objetivo principal explorar y explicar cómo la gestión y el análisis de grandes volúmenes de información pueden transformar la toma de decisiones en diferentes sectores, especialmente en el ámbito empresarial. Se parte de la idea de que en la actualidad las organizaciones generan y recopilan enormes cantidades de datos a diario, provenientes de diversas fuentes como transacciones, redes sociales, dispositivos conectados y sistemas internos. Sin embargo, estos datos por sí solos no aportan valor si no analizan de manera adecuada. Imaginemos por un momento que estamos en un mundo donde se generan montañas de datos todos los días. Todo lo que hacemos, desde nuestras compras en línea hasta el uso de redes sociales, deja un rastro digital. Pero, ¿de qué sirven estos datos si no podemos darle sentido? Aquí es donde entra la analítica de datos. La analítica de datos es el proceso de examinar, transformar y moldear grandes volúmenes de datos para extraer información valiosa y significativa. Este concepto se ha vuelto crucial en el mundo donde la digitalización domina todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy en día las empresas generan datos en cantidades sin precedentes. Estos datos provienen de fuentes tan diversas como transacciones comerciales, redes sociales, sensores IoT y aplicaciones móviles y de registro en la nube. Ok. Ahora seguiríamos con la definición y evolución de la analítica de datos. Ok. El concepto de analítica de datos ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas. Inicialmente, el análisis de datos se limitaba a pequeñas muestras de información que podían analizarse mediante métodos estadísticos tradicionales. Como, con la llegada de la tecnología avanzada y la proliferación de sistemas de almacenamiento masivo, la analítica de datos se ha expandido a técnicas mucho más complejas, incluyendo el aprendizaje automático, el machine learning, la inteligencia artificial y el análisis predictivo. Esto permitió a las organizaciones no solo entender lo que ocurrió en el pasado, análisis descriptivo, sino también anticipar lo que podría suceder en el futuro, análisis predictivo, y tomar decisiones automatizadas, análisis prescriptivo. ¿Ok? También eh, vamos a ver lo que serían los beneficios, los tipos y también vamos a leer lo que sería la relevancia en el contexto empresarial y organizacional. ¿Ok? La importancia de la analítica de datos en su capacidad brindar una ventaja competitiva significativa en un mercado global cada vez más competitivo. La empresa que logra analizar y actuar rápidamente sobre la información disponible tiene mayores posibilidades de adaptarse a cambios repentinos, optimizar sus procesos y satisfacer las demandas de los clientes de la manera más efectiva. Por ejemplo, a través de la analítica, las empresas pueden descubrir preferencias de sus clientes y anticipar las tendencias de mercado y, en consecuencia, diseñar estrategias de marketing más efectivas. Por otro lado, en la gestión de la cadena de suministro se analiza
Los datos que permiten que las empresas puedan prever problemas logísticos, gestionar inventarios con mayor eficiencia y reducir costos al optimizar rutas de transporte. En el sector financiero, la analítica ayuda a la detección de fraudes y en la personalización de servicios financieros. En el sector de la salud, el análisis de datos es clave para identificar patrones de enfermedades, personalizar tratamientos y mejorar la eficiencia en la gestión de recursos hospitalarios. Ahora, los beneficios de la analítica de datos en el mundo. Podríamos empezar con digitalizado. ¿Ok? La digitalización ha creado un entorno en el que el acceso a información relevante y precisa es más fácil y rápida que nunca. Esto facilita la adopción de estrategias basadas en datos en diversos campos como el marketing, la atención sanitaria y las finanzas. Entre los principales beneficios de la analítica de datos en el mundo digital se encuentran optimización de recursos, permite a las organizaciones utilizar sus recursos de manera más eficiente, asignando fondos y tiempo y personal donde se necesiten, basándose en datos concretos. También estaría la anticipación de tendencias. A través de las técnicas de análisis predictivo, las empresas pueden identificar tendencias futuras en el mercado y prepararse para satisfacer las necesidades emergentes. Mejora de experiencia del cliente. La analítica permite que a las empresas personalizar experiencias de usuario, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente y fidelización. ¿Ok? Y también reducción de costos. Con la inteligencia artificial detectar patrones que pueden estar afectando negativamente a los procesos, las organizaciones pueden tomar medidas preventivas y en consecuencia reducir costos operativos. Ahora, algunos tipos de analítica de datos serían que, primero, la analítica de datos se puede dividir en varias categorías claves que ayudan a comprender mejor su alcance y aplicación. Análisis descriptivo. Proporciona una visión general de lo que ha ocurrido en el pasado, se enfoca en el análisis histórico y ayuda a entender patrones y comportamientos previos. El análisis diagnóstico permite profundizar en las causas de ciertos comportamientos o eventos pasados, ayudando a responder a la pregunta de ¿por qué ocurrió? También estaría el análisis predictivo. Usa modelos estadísticos y de Machine Learning para predecir resultados futuros, ayudando a anticipar comportamientos o eventos. Y también está el análisis prescriptivo, sugerencia de acciones basadas en los datos disponibles, lo cual facilita la toma de decisiones automatizadas y permite responder a la pregunta ¿qué debería hacer ahora? El corazón de la analítica de datos reside en su proceso. Este conjunto de pasos nos permite transformar datos sin procesar en información clara y útil para la toma de decisiones. Según la información que hemos analizado, el proceso de la analítica de datos incluye las siguientes etapas clave. Número 1. Definición de objetivos. Todo empieza con una pregunta o un problema que necesitamos resolver. Sin objetivos claros, la analítica carece de dirección. Por ejemplo, una tienda de ropa puede plantearse qué productos son los más vendidos en cada temporada. Y por otra parte, un hospital podría preguntarse cuándo es más probable que aumente la demanda de camas durante una epidemia. Este paso establece el propósito del análisis y asegura que todos los esfuerzos estén alineados con el objetivo final. Luego, punto número 2, recopilación de datos. Una vez definidos los objetivos, se procede a recopilar los datos necesarios. Las fuentes pueden ser internas como sistemas CRM o externas como datos de redes sociales o sensores IoT. Un ejemplo práctico. En Costa Rica, los datos del tráfico en San José se recopilan mediante sensores instalados en semáforos y cámaras de vigilancia. Punto número 3. Limpieza de datos. Este paso es uno de los más importantes y a menudo el más laborioso. Implica eliminar errores, duplicados y valores irrelevantes que puedan afectar el análisis.
¿Por qué es crucial? Imaginemos que estás cocinando y tus ingredientes están sucios. El resultado final sería desastroso. Lo mismo ocurre con los datos. Si no están limpios, las decisiones basadas en ellos serán erróneas. Un caso práctico sería en el sector bancario, por ejemplo. Eliminar datos duplicados evita que un cliente reciba múltiples cobros por el mismo servicio. Punto número 4. Análisis de datos. Aquí es donde comienza la magia. En esta etapa se aplican técnicas estadísticas, métodos de machine learning o métodos matemáticos para encontrar patrones, tendencias y respuestas. Punto número 5. Visualización y comunicación. Finalmente, los resultados del análisis deben comunicarse de manera clara y visualmente atractiva. Esta etapa asegura que las conclusiones sean comprensibles para quienes toman decisiones, incluso si no son expertos en datos. Un gran ejemplo del proceso completo es cómo las autoridades de San José están optimizando el tráfico. Entonces, vamos a desglosarlo con los términos anteriormente mencionados. Punto número 1. Definición de objetivos. Reducir la congestión en horas pico. Punto número 2. Recopilación de datos. Sensores y cámaras recopilan la información sobre el volumen de tráfico en tiempo real. Punto número 3. Limpieza de datos. Se filtran errores en los sensores o datos incompletos. Punto número 4. Análisis de datos. Algoritmos predicen qué intersecciones tendrán más congestión. Punto número 5. Visualización y comunicación. Los resultados se presentan en dashboards, permitiendo a los operadores ajustar los semáforos en tiempo real. Ok, ahora seguiríamos con las herramientas y tecnología para la analítica de datos. ¿Ok? En el ámbito de la analítica de datos existen diversas herramientas y tecnologías que facilitan el análisis, la visualización y el procesamiento de grandes volúmenes de información. Estas herramientas permiten a los profesionales de datos extraer conocimientos significativos y presentar resultados que ayudan a la toma de decisiones. A continuación, eh, les voy a indicar algunos más comunes. El primero sería Microsoft Excel. ¿Ok? Es una herramienta de las más populares y ampliamente utilizadas para el análisis de datos básicos y la visualización. Ofrece funciones estadísticas como promedios, medianas, desviación estándar y herramientas de gráficos que facilitan la interpretación de datos. Además, Excel permite manipular datos de manera sencilla, creando tablas dinámicas y gráficos que ayudan a detectar patrones y tendencias iniciales, siendo real para pequeñas empresas o análisis preliminares que no requieren procesamiento avanzado, cuantitativo. ¿Ok? También estarían las herramientas de visualización, el tableo y también el Power BI. Tableo y Power BI son herramientas de visualización que permiten a los análisis y empresas crear dashboards interactivos y visualizaciones avanzadas. Estas herramientas ofrecen funcionalidades que facilitan la creación de informes visuales atractivos y también comprensibles, proporcionando una experiencia interactiva para la exploración de datos. También seguiríamos con tecnologías de Big Data, también el Hadoop y el Spark. El Big Data se refiere al procesamiento de grandes volúmenes de datos que exceden las capacidades de las bases de datos tradicionales. Herramientas como el Hadoop y el Spark son esenciales en el contexto, ya que permiten gestionar, procesar y analizar estos grandes volúmenes de datos de manera eficiente. También estaríamos, otro ejemplo de los más comunes es el Machine Learning, el TensorFlow y el PyTorch. La analítica de datos se ha expandido hacia el Machine Learning, el ML y el Deep Learning, permitiendo la creación de modelos predictivos y prescriptivos que ayudan a automatizar la toma de decisiones. Entre las herramientas más utilizadas para este propósito se encuentran el TensorFlow, que es desarrollado por Google. Es una biblioteca de código abierto que permite a los desarrolladores construir y entrenar modelos de Machine Learning
y Deep Learning. También el PyTorch, que fue creada por Facebook, es otra biblioteca de código abierto para Deep Learning, conocida por su facilidad de uso y su estructura flexible. También otro ejemplo sería el Cloud Computing, el AWS, el Azure y el Google Cloud. Las plataformas de computación en la nube son esenciales en la analítica de datos moderna, ya que ofrecen infraestructuras eh, escalable y flexible para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos. Los principales proveedores de servicios en la nube son Amazon con Amazon Web Service, el Microsoft Azure y el Google Cloud Platform. Cada una de estas plataformas ofrece servicios especializados para la analítica de datos. Otro ejemplo de almacenamiento de datos también es el SQL y el NoSQL. ¿Okay? El SQL, el Structured Query Language, utilizado para la gestión y consulta de datos relacionados con SQL, permite a los usuarios estructurar, organizar y extraer información de grandes conjuntos de datos. Y el NoSQL, las bases de datos como MongoDB y Cassandra son ideales para datos no estructurados y para aplicaciones que requieren escalabilidad y flexibilidad. La analítica de datos es una herramienta poderosa, pero como todo en la vida, no está exenta de retos y complicaciones. Para entender su impacto completo, debemos analizar los desafíos que enfrenta, los aspectos éticos que debemos considerar y, por supuesto, las desventajas que surgen al implementarla. Empecemos por los desafíos tanto técnicos y organizacionales, como por ejemplo la calidad de datos. Uno de los problemas más comunes es que los datos recopilados a menudo están incompletos, desactualizados o contienen errores. Otro ejemplo también sería una infraestructura costosa. Procesar grandes volúmenes de datos requiere sistemas robustos, que puede ser costoso tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas. En resumen, estos desafíos técnicos y organizacionales no solo requieren inversión, sino también una planificación cuidadosa para ser superados. Luego tenemos los aspectos éticos de la analítica de datos. La ética en la analítica de datos es un tema crucial, ya que los datos representan algo más que números, representan a personas y sus vidas. Tenemos la privacidad de los datos. Hoy en día muchos usuarios sienten que su privacidad está en riesgo. Casos como el escándalo de Cambridge Analytica, donde los datos de Facebook fueron utilizados sin consentimiento, subrayan la importancia de manejar los datos con responsabilidad. Transparencia en el uso de los datos. Las personas tienen derecho a saber cómo y por qué se están utilizando sus datos. Esto es especialmente crítico en sectores sensibles como la salud o las finanzas, donde la opacidad podría generar desconfianza. Tenemos los sesgos en los datos y en los modelos. El sesgo es uno de los principales riesgos en la analítica. Si los datos utilizados son parciales o históricos, los resultados perpetuarán las desigualdades existentes. Por ejemplo, un sistema de contratación basado en datos históricos podría discriminar a mujeres si los datos del pasado muestran un sesgo hacia la contratación de los hombres. Luego tenemos las desventajas de la analítica de datos. Aunque la analítica de datos ofrece múltiples beneficios, también tiene sus desventajas, que debemos de considerar. Altos costos de implementación. Desde adquirir distintas herramientas hasta contratar talento especializado, implementar la analítica de datos puede ser muy costoso. Dependencia de datos precisos. Si los datos son incorrectos o incompletos, las decisiones tomadas pueden ser equivocadas y en algunos casos catastróficas. Consumo energético y sostenibilidad. El procesamiento de grandes volúmenes de datos consume mucha energía, especialmente en centros de datos que operan 24/7. Esto tiene un impacto ambiental significativo. Riesgos de decisiones automatizadas. La dependencia excesiva de modelos automatizados puede llevar a decisiones erróneas, especialmente si no se supervisan adecuadamente. En resumen, los desafíos, aspectos éticos y desventajas de la analítica de datos son parte integral de su desarrollo. Si bien estas limitaciones presentan obstáculos, también ofrecen oportunidades para reflexionar sobre cómo implementar soluciones más justas, responsables y sostenibles.
Ok, ahora seguiríamos con la aplicación de la analítica de datos en Costa Rica y el mundo. En Costa Rica, el marketing personalizado en empresas locales. Muchas empresas en Costa Rica están comenzando a usar analítica de datos para personalizar las ofertas y promociones de sus clientes. Por ejemplo, cadenas de tiendas de ropa o restaurantes pueden analizar los datos de compras pasadas de los clientes para enviarles promociones que se ajusten a sus gustos y necesidades. Esto hace que el cliente se sienta más valorado y aumente las ventas. También otro ejemplo sería la optimización del tráfico en San José. La analítica de datos también se ha estado utilizando en Costa Rica para mejorar el tráfico en áreas urbanas, especialmente en San José. A través de la analítica de datos, eh, los sensores de los tráficos y las cámaras, las autoridades pueden ajustar los semáforos en tiempo real para reducir el congestionamiento y mejorar el flujo vehicular. Esto también ayuda a reducir la contaminación y mejora la experiencia de los conductores. También otro ejemplo sería el sector de energía y sostenibilidad. Las empresas de energía en Costa Rica, que dependen en gran medida de fuentes renovables, usan la analítica de datos para predecir la demanda de electricidad y optimizar la distribución. Por ejemplo, analizando patrones históricos de consumo de energía, las empresas pueden prever picos de demanda durante ciertos eventos y estaciones de año, lo que les permite prepararse mejor y evitar fallos en el suministro. Ahora también algunos ejemplos en el mundo sería la detección de fraude en el sector bancario. A nivel mundial, los bancos están utilizando la analítica de datos para defender fraudes financieros. Por ejemplo, el análisis de patrones en las transacciones de los clientes permite a las entidades bancarias identificar comportamientos inusuales. También la optimización de la cadena de suministro. Las grandes empresas multinacionales como Amazon y Walmart usan la analítica de datos para optimizar su cadena de suministro. Analizando datos de ventas pasadas, los sistemas predicen qué productos tendrán más demanda y en qué regiones. ¿Okay? También la salud y medicina predictiva. En el ámbito de la salud, la analítica de datos está revolucionando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Grandes hospitales y clínicas como el Mayo Clinic de Estados Unidos utilizan el análisis de datos para predecir el riesgo de enfermedades como el cáncer o la diabetes, ¿okay? En función de los historiales médicos de los pacientes. Esto permite a los médicos ofrecer tratamientos más rápidos y personalizados, mejorando los resultados y reduciendo los El campo de costos. la analítica de datos está en constante evolución y los anexos nos ofrecen una mirada a las tendencias más innovadoras y a las tecnologías emergentes que están moldeando el futuro de esta disciplina. Estas herramientas y enfoques prometen transformar aún más la forma en la que recopilamos, analizamos y utilizamos los datos. Por ejemplo, inteligencia artificial generativa. La IA generativa está revolucionando la manera en la que trabajamos con los datos. Esta tecnología permite la creación de contenidos originales a partir de datos existentes, como textos, imágenes o incluso datos sintéticos. Edge Analytics. La analítica en el borde o Edge Analytics es una tecnología que permite procesar los datos directamente en dispositivos IoT o en ubicaciones cercanas al lugar donde se generan, en lugar de enviarlos a un servidor central. Datos sintéticos. Los datos sintéticos son una solución innovadora para proteger la privacidad mientras se trabaja en conjunto con los datos sensibles. ¿Qué son? Básicamente son datos creados artificialmente que imitan las características estadísticas de datos reales. Analítica aumentada. La analítica aumentada combina inteligencia artificial y machine learning para automatizar tareas como la preparación y el análisis de datos, democratizando su uso, incluso para personas sin experiencia técnica. Data as a Service. El modelo de Data as a Service permite que las organizaciones accedan a datos y análisis bajo demanda a través de plataformas en la nube, eliminando la necesidad de grandes inversiones en infraestructura. Gobernanza de datos y ética. A medida que el uso de la analítica de datos crece, también lo hace la necesidad de implementar políticas sólidas de gobernanza de datos que aseguren un uso ético y transparente. Arquitectura de malla de datos, Data Mesh.
La arquitectura de malla de datos es un enfoque descentralizado para gestionar y gobernar los datos, permitiendo que diferentes equipos dentro de una organización sean responsables de sus propios conjuntos de datos. Cultura basada en datos. Adoptar una cultura basada en datos implica capacitar a los empleados para que utilicen los datos en sus decisiones diarias. Sostenibilidad y analítica verde. La sostenibilidad también es una preocupación creciente en el campo de la analítica. Los centros de datos que procesan grandes volúmenes de información consumen mucha energía, lo que tiene un impacto ambiental significativo. Los anexos nos muestran que la analítica de datos no solo se trata de herramientas y técnicas actuales, sino también de las innovaciones que están transformando esta disciplina. Desde la analítica en tiempo real hasta la inteligencia artificial generativa, estas tendencias nos preparan para un futuro donde los datos serán más accesibles, éticos y sostenibles. Implementar la analítica de datos no es un proceso sencillo. Para que sea eficaz y beneficiosa, se necesitan estrategias claras, herramientas adecuadas y un enfoque ético y sostenible. Estas recomendaciones nos guían para aprovechar al máximo esta poderosa herramienta. Por ejemplo, usar herramientas de análisis adecuadas. La elección de las herramientas correctas es fundamental para que la analítica sea eficiente y efectiva. Cada herramienta tiene diferentes funcionalidades que se adaptan a necesidades específicas. Considerar la seguridad y privacidad de los datos. La privacidad y la seguridad son pilares fundamentales en cualquier proyecto de analítica de datos, especialmente cuando se manejan datos personales o sensibles. Actualizar y revisar los modelos periódicamente. La analítica de datos no es un proceso que se realiza una sola vez. Los datos y las condiciones cambian constantemente, por lo que es esencial actualizar y revisar los modelos regularmente. Considerar aspectos éticos del análisis. La ética es clave en la analítica de datos para garantizar que las decisiones basadas en los datos sean justas, equitativas y responsables. Fomentar la capacitación continua. La tecnología avanza rápidamente y la capacitación continua es esencial para mantenerse al día. Implementar la analítica. Ahora, en conclusión, la analítica de datos se ha convertido en una herramienta esencial en la actualidad donde la información se ha transformado en uno de los activos más valiosos para las organizaciones, gracias a la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y convertirlos en información útil. Las empresas pueden tomar decisiones más informadas y basadas en hechos reales, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios del mercado y mejorar su competitividad. ¿Ok? Sin embargo, la implementación de analítica de datos no está exenta de desafíos. Uno de los más grandes es la necesidad de garantizar la privacidad y la seguridad de los datos, especialmente cuando se trata de información sensible. La protección de datos personales y el cumplimiento con normativas como el GDPR son esenciales para mantener la confianza de los usuarios y evitar consecuencias legales graves. Además, la calidad de los datos es otro desafío importante. Si los datos no son precisos o están desactualizados, cualquier análisis será incorrecto y puede llevar a decisiones erróneas que afecten el desempeño de la organización. A pesar de estos desafíos, los beneficios de la analítica de datos son claros. Las empresas que logran aprovechar esta herramienta de manera adecuada pueden mejorar su eficiencia operativa, ofrecer una mejor experiencia al cliente y desarrollar estrategias más efectivas. En sectores como el marketing, la salud, las finanzas y la manufactura, la analítica de datos ya está demostrando su potencial para transformar las operaciones y optimizar los resultados. En conclusión, la analítica de datos es una herramienta clave para cualquier organización que busque mejorar su competitividad y adaptarse a un mundo digital en constante cambio. Aunque presenta ciertos desafíos como la seguridad de los datos y la calidad de los mismos, sus beneficios son innegables y su implementación efectiva puede generar un gran valor en las empresas a medida que las tecnologías avanzan y se perfeccionan. La analítica de datos seguirá siendo una herramienta fundamental para el impulso del éxito de la organización.